Bueno, sean bienvenidos a una clase más de Historia del Pensamiento Político, continuando, digamos, lo que venimos desarrollando. La clase de hoy vamos a ver, digamos, esto que vimos la clase anterior, que tenía que ver con las ideas, los valores y los intereses, así como elementos, digamos, dinámicos de la política o de la praxis política, y cómo esos conceptos, es decir, tipo, van a ir, digamos, entre lo que es el idealismo político y el pragmatismo político, digamos, ¿sí? O sea, todos los conceptos, es decir, que vamos a ir viendo, es decir, tipo, pueden ser plasmados como valores o como intereses, es decir, como idea y como praxis, ¿sí? Entonces, en cada uno de esos elementos, es decir, tipo, van a ser determinantes para establecer de cómo construimos el Estado que queremos, digamos, ¿sí? ¿Qué elementos básicos tiene el Estado? Ahí cuando vimos en primer año el concepto o vimos, digamos, filosofía de la modernidad, habíamos visto cómo surgía el Estado moderno y cada uno de los pensadores políticos europeos le iba asignando una función específica al Estado, ¿sí? Habíamos visto a Maquiavelo con su pragmatismo político cuando escindía, digamos, lo que era el gobernante del Estado, digamos, ¿sí? Y entonces él daba consejos para el príncipe, el gobernante, y consejos para el Estado, digamos. Bueno, por eso es que se lo instituye como padre de la ciencia política. Pero a partir del pensamiento de Maquiavelo, es decir, esencialmente pragmático, el pensamiento inglés desarrolla el pensamiento de Thomas Hobbes, ¿sí? Hobbes hablaba de que la naturaleza del hombre es esencialmente mala, el hombre es el lobo del hombre, ¿sí? Es decir, una de las premisas que él decía. Y entonces en esa guerra perpetua, en la cual era una guerra de todos entre todos, necesitaba el surgimiento del Leviatán, del Estado, digamos, ¿sí? Es decir, su libro, el Leviatán, habla justamente de eso, digamos, ¿sí? El sujeto que aplasta a todos, pero es decir, en protección de la función principal del Estado era cuidar la vida. Entonces, ahí tenemos, digamos, cómo se sale del estado de naturaleza y se forma, digamos, una sociedad o un Estado, digamos, ¿sí? Entonces, la primera función, Hobbes habla, digamos, de la función del Estado de cuidar la vida, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, cuando el Estado no protege la vida, se vuelve al estado de naturaleza y por lo tanto es decir, tipo, está el principio de rebelión, lo cual permite, es decir, la elección de un nuevo gobernante, un nuevo gobierno, ¿sí? Siguiendo esa línea de pensamiento, ya los otros pensadores van a tomar ese desarrollo de Hobbes, cuando hablaba del estado de naturaleza y cómo surge, digamos, el estado moderno o la sociedad. Es decir, obviamente él en su época hablaba del monarca absoluto, digamos, ¿sí? Y van a utilizar, digamos, que es un estado de naturaleza ficcional, y por eso son conocidos como ficcionistas, ¿sí? Es decir, tipo, ellos desarrollan la ciencia, es decir, política, a través de la construcción de una ficción, el estado de naturaleza. Ese estado de naturaleza jamás existió, digamos, ¿sí? Normalmente en filosofía lo decimos a lo último, entonces veo ahí cuál es la naturaleza del hombre, es mala, egoísta, es buena. Bueno, es decir, nunca existió ese estado de naturaleza, ¿sí? Pero más allá de eso, es decir, John Locke habla, digamos, que en el estado de naturaleza el hombre no es malo, sino que es egoísta, digamos, y por lo tanto el Estado, además de proteger la vida, debe proteger la propiedad privada. Entonces se le agrega otra función más al Estado moderno, ¿sí? A través del pensamiento de John Locke, que es la protección de la propiedad privada, vida, propiedad privada. Después viene Rousseau con su libro Contrato Social, digamos, ¿sí? En el cual el contrato social, el hombre pasa del estado de naturaleza en la cual era libre, pero como individuo, y forma una sociedad, es decir, tipo, en la cual tiene que ser igualmente de libre, respetar esa naturaleza de libertad, digamos. Entonces, la función del Estado es proteger la vida, la propiedad privada y la libertad, digamos. Entonces, en cada aporte, ¿cómo es? Cada pensador, es decir, tipo, político,
que iba desarrollando Europa, le iba generando, digamos, antes del surgimiento de la Revolución Francesa, nuevas características o nuevas funciones que debía el Estado proteger, digamos, ¿sí? Estaban, digamos, esa relación entre poder y conocimiento, que siempre hablamos, estaba, digamos, y brincándose para dar surgimiento al Estado moderno. Viene Voltaire, y Voltaire habla de que lo que hace al hombre y salir del estado de naturaleza es el trabajo. El hombre sale del estado de naturaleza trabajando, y por lo tanto el Estado debe proteger el trabajo, es decir, el trabajo individual, ¿sí? Es decir, por lo tanto, la protección de la vida, la propiedad privada, la libertad y el trabajo, los bienes producidos por el trabajo, del trabajo individual. Y entonces ahí empieza, digamos, ya a tener otro color, digamos, el surgimiento del Estado moderno de carácter liberal. ¿Sí? ¿Qué significa el Estado moderno de carácter liberal? Uno agarra la Constitución argentina y en el artículo 14, no el 14 bis, el artículo 14, habla de todos los derechos individuales de la persona. ¿Sí? Esto en derecho se estudia como la primera generación o oleada de derechos, digamos, ¿sí? Los derechos individuales de la persona, ¿sí? Justamente en este contexto donde el Estado moderno empieza a surgir con un corte de tipo liberal, ¿sí? Es decir, tipo, el reconocimiento a la libertad de navegación, la libertad ambulatoria, la libertad de opinión, la libertad de expresión, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vida, a la seguridad, ¿sí? Todos estos elementos, es decir, son constitutivos, es decir, del Estado moderno, ¿sí? Posteriormente, es decir, este Estado liberal da pie, digamos, o da el marco jurídico para que en la economía se desarrolle el capitalismo, ¿sí? Es tipo, en la cual es una mutación, si se quiere, del mercantilismo. Pasamos del mercantilismo a la acumulación de grandes capitales y con ello la producción de orden capitalista, ¿sí? Y con ello el surgimiento de una nueva clase social, ya no es el burgués y el proletariado, es decir, ya no es el artesanato, ¿sí? Sino que el burgués y el proletariado va a dar paso a la sociedad preindustrial, digamos, o la sociedad industrial, digamos, ¿sí? La cual está, digamos, el empresario y el trabajador. Pero antes de eso, el burgués y el proletariado va a dar una discusión en Occidente sobre en materia económica, el capitalismo y el comunismo, ¿sí? Ambos centrados en la materialidad, cómo se reparte la producción eh, y la distribución de la riqueza, ¿sí? Es decir, por quién tiene los medios de producción de la riqueza y cómo se distribuye, ¿sí? Esa discusión occidental se va a ir globalizando y por lo tanto después va a ir generando el contexto de eh, la Guerra Fría, es decir, tipo, el enfrentamiento entre capitalismo y comunismo. En ese contexto es donde surge el estado de bienestar, ¿sí? El estado de bienestar, el primero es en Alemania, ¿sí? En la República de Weimar, en el siglo XIX, pero ya en el siglo XX van a empezar a surgir como respuesta, es decir, tipo, fundamentos eh, o elementos necesarios en el cual el Estado debía garantizar para vivir en comunidad. Entonces ya no van a bastar estos derechos individuales, sino que van a haber otros derechos de incidencia colectiva, digamos, ¿sí? La seguridad social, el tema de el derecho a tener sindicatos, los trabajadores, el tema de tener una vivienda, tener un salario digno, eh, esos son los derechos sociales, digamos, ¿sí? Es decir, pasamos de los derechos individuales a los derechos de tipo social, digamos. Y en este marco de los derechos del tipo social va a dar surgimiento, ya dejamos de un estado liberal a un estado de bienestar, digamos, ¿sí? Esto es importante porque justamente va a marcar una segunda oleada, una segunda generación de derechos, en la cual, es decir, hoy está ampliamente difundido en todo el mundo, ¿sí? Es decir, al menos los derechos del trabajador. Y que empiezan a tener su retroceso con el surgimiento de los estados neoliberales, ¿sí? El surgimiento de los estados neoliberales
no es para ampliar derechos, para reconocer nuevos o más derechos, sino justamente restringirlos o marcar, digamos, es decir, la cuestión de la economicidad de los derechos, en el sentido de que pueden ser en tanto y en cuanto, es decir, puedan ser pagados, digamos, ¿sí? Y ahí entra el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, digamos, ¿sí? La visión neoliberal, diferente a la visión de un estado de bienestar. Aquellos que creemos, digamos, que el Estado tiene que ser garantía de la vida en comunidad, eh, vamos a decir, o pretendemos, digamos, de derechos básicos, es decir, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, ¿sí? Son funciones que tiene que tener el Estado de garantizar, es decir, a toda la población, digamos, ¿sí? Sin discriminación de credo, religión, raza, ese tipo. Es decir, el Estado está para proteger a las personas, ¿sí? Entonces, esto es importante para justamente entender el tema principal de la ciencia política, que es qué es el Estado o cuáles son las funciones del Estado, ¿sí? Dicho eso, nosotros ahí vemos que las ideas, los valores y los intereses, es decir, digo, van a ir marcando, ¿sí? Estas funciones del Estado, ¿sí? Las funciones del Estado, ¿sí? Que son los derechos individuales, es decir, primeramente, pero después, es decir, los derechos sociales, que son iguales o más importantes, son necesarios para ver la configuración de estados modernos, ¿sí? O sea, toda esta introducción tiene que ver cómo el Estado moderno se encuentra configurado y más allá de lo teórico, es decir, digo, uno tiene que entender que la praxis política, es decir, lleva a movimientos, y esos movimientos es a través no solo de ideas o valores, sino también de intereses. Entonces, cada una de estas funciones del Estado va a haber ideas, valores, pero intereses, digamos, ¿sí? Y es importante marcar esos intereses, digamos, ¿sí? El primero de esas funciones tiene que ver con la función de la seguridad, ¿sí? Es decir, tipo, cuando hablamos de seguridad, lo primero que se viene a la cabeza es el pensamiento de la seguridad individual, la protección de la vida, ¿sí? Es decir, esto que decía Hobbes, la función del Estado es proteger la vida, ¿sí? Eh, También cuando hablamos de seguridad, también hablamos de proteger la propiedad privada. Entonces, es decir, tipo, estamos dentro de un marco de derechos individuales, digamos, ¿sí? Primeramente, digamos, ¿sí? Pero a su vez, cuando hablamos de seguridad, también cuando hablamos de seguridad social, es igual de importante, ¿sí? Y ahí ya no estamos dentro de los derechos individuales, sino que también estamos hablando de los derechos de segunda generación o los derechos de tipo social, digamos, ¿sí? Eh, ¿Por qué digo esto? Y porque las ideas y los valores que fundan al Estado liberal también, es decir, tipo, en materia del estado de bienestar, el estado de protección integral de la persona, ¿sí? En el reconocimiento de los derechos, debe asignarse, es decir, tipo, cuando hablamos de seguridad, no solo hablamos de la seguridad, es decir, tipo, material o física de la persona, sino de la seguridad integral, digamos, ¿sí? Es decir, de tener una cobertura mínima, es tipo, la persona la cual protege el Estado es una persona digna, digamos, ¿sí? Entonces, eh, por ahí el desarrollo del pensamiento sobre seguridad social desde una mirada neoliberal lleva a entender de no es sustentable, es decir, tipo la política de seguridad social porque tiene que haber cuatro aportantes, es decir, por cada uno de que se jubila, digamos, ¿sí? Y eso es una construcción falaz. Primero porque la política pública, ¿sí? Es decir, de seguridad social no tiene por qué ser, es decir, tipo autosustentable, porque justamente es una política pública, no es un negocio, no es ahí no rige es decir, tipo, la lógica economicista, ¿sí? Porque si no, habría que preguntarse si es sustentable hacer rutas, si es sustentable hacer escuelas, si es sustentable hacer centros de salud,
¿sí? Y la respuesta lógica es no, no es sustentable económicamente. Entonces, ahí uno tiene que preguntarse qué tipo de Estado quiere, digamos, ¿sí? Si uno quiere un Estado que cuide a los niños, un Estado que cuide a los adultos mayores, un Estado que cuide, digamos, a la familia, ¿sí? Y justamente eso tiene que ver, sí, el estado de seguridad social, digamos, ¿sí? Eh, entonces, cuando hablamos de seguridad, hablamos, es decir, de ideas y de valores, pero también de intereses, ¿sí? Es decir, y ahí uno tiene que ponerse a pensar, digamos, es decir, ¿dónde están los intereses de uno? ¿Sí? Los intereses de uno están en un estado más chico, es decir, donde haya menos reconocimiento de derechos, menos, es decir, menos garantías para todos, o un estado, digamos, donde se le reconozca a la persona la integridad y la dignidad, donde, es decir, no solo hablemos de la seguridad de la vida y la propiedad privada, sino también de la seguridad social. Eh, Lo que vimos o lo que está escrito tiene que ver con el origen de la palabra seguridad, ¿sí? Seguridad proviene del latín seguritas y que significa tener ausencia de riesgo o confianza en algo, ¿sí? En este sentido, es decir, cuando hablamos de la ausencia de riesgo, hay que hablar de la ausencia de riesgo en la vida, en la propiedad privada, pero también en los derechos sociales de la persona, ¿sí? No sé si hasta ahí vamos, si hay algún aporte que alguien quiera hacerlo, o lo dejamos para después, ¿sí? Eh, el segundo elemento, es decir, que vemos, es el tema de la igualdad, ¿sí? Cuando hablamos del derecho a la igualdad, ahí nombramos a un autor sumamente reconocido a nivel mundial, que es Working, ¿sí? Un jurista alemán, en el cual eh, eh, junto con otros juristas, hablan, digamos, el tema de el derecho a la igualdad es un derecho esencialmente de carácter social. ¿Por qué? Porque si, a diferencia de los derechos individuales, el derecho a la igualdad, uno es igual en relación a otro, ¿sí? Entonces, es decir, el de la vida, es decir, mi vida, es decir, o la vida de Juan o de Ana, es decir, por sí sola, sin la necesidad de otro, es decir, si existe, digamos, ¿sí? Es decir, el que no sea vulnerado. En cambio, el derecho a la igualdad, ¿sí? Cuando estamos hablando del derecho a la igualdad, estamos hablando de un derecho en relación a otro, digamos, ¿sí? Y cuando hablamos de la igualdad, no es que seamos todos iguales, sino de la igualdad de oportunidades, ¿sí? Esto significa de que aquel eh, que no tiene, digamos, es decir, las condiciones materiales necesarias para el desarrollo del estudio, del trabajo, es decir, se parta de una misma línea de base, es decir, con la cual el tener acceso a la educación, a la salud y a la seguridad son elementos centrales, digamos, ¿sí? Entonces, Norberto Bobbio, que ahí lo estoy viendo, digamos, está, digamos, enmarcado, hablaba, digamos, que eh, la política, es decir, se va moviendo, es decir, como el electrón que va saltando de escalón a escalón, que se mueve en un ámbito de orden pendular, digamos, ¿sí? Gobiernos de carácter popular tienden, es decir, a derecho a la igualdad, ¿sí? Es decir, el tema es que ese derecho a la igualdad significa un Estado, es decir, caro, digamos. Entonces, la gente empieza a reclamar, es decir, el derecho a la libertad. Y es decir, la libertad es un rasgo o un derecho de carácter individual. Y por lo tanto, es decir, se salta de un gobierno, es decir, que propende a la igualdad por uno que tiende a la libertad. El tema es que la libertad genera desigualdades. Y esas desigualdades, es decir, el reconocimiento de derechos sin posibilidad de ejercicio o de ejercerlo, lleva, digamos, al descontento, y ese descontento vuelve a hacer el movimiento pendular
hacia la igualdad, digamos, ¿sí? Entonces, ese es el pensamiento de Norberto Bobbio, en la cual ese tipo marca, digamos, es decir, el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad, es decir, tipo, muchas veces, ese tipo contradicen, ese tipo, en la praxis política, eh, eh, esto, digamos, ¿sí? Y acá cuando vemos los intereses, porque esas son las ideas y los valores, los intereses, es decir, tipo, parte por uno entender, ¿sí? De cuánto uno está dispuesto a resignar algo de libertad por que haya mayor igualdad, ¿sí? Es decir, tipo, indefectiblemente, es decir, tipo, igualdad y libertad, es decir, tipo, en el sentido de yo me quiero ir a Brasil, ¿por qué no me dan mi plata y yo me quiero ir a Brasil? Y bueno, es decir, tipo, estás, digamos, en la medida que vos te vas a Brasil, vos individualmente te vas a Brasil, hay argentinos que tipo, tienen menos acceso al trabajo, menos acceso a la educación, menos acceso a la salud, menos acceso. ¿Por qué? Porque indefectiblemente cada vez que uno se va y gasta la plata afuera, es decir, está, digamos, desinvirtiendo en el país, digamos, ¿sí? Cuando uno hace turismo interno, es tipo, genera trabajo acá, genera consumo acá, las industrias de acá se ocupan más, y por lo tanto hay mayor igualdad, mayor acceso a derechos, digamos, ¿sí? Eh, entonces, cuando hablamos de intereses, es decir, digo, el tema de igualdad y libertad, hay que preguntarse cuánto uno está dispuesto a resignar de, es decir, libertades por una sociedad más igualitaria. El otro eje temático tiene que ver con la solidaridad, ¿sí? Eh, es otro de los fundamentos esenciales, digamos, de un estado de bienestar. No puede haber un estado de bienestar que no sea solidario, ¿sí? ¿Qué significa ser solidario? Y así, tipo, justamente, es decir, tipo, el individuo en tanto y en cuanto se realiza en comunidad, es decir, en sociedad, digamos. Y por lo tanto, el valor solidaridad, un elemento fundante que no tiene que ver con el valor competencia, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, y ahí el tema de la solidaridad en materia de políticas públicas es central, digamos, el tema de la educación política en materia de solidaridad. Es decir, como sociedad debemos proteger, es decir, a los niños, a los adultos mayores, a aquellos que tienen algún tipo de discapacidad, ¿sí? Es decir, tipo, todos esos son valores solidarios, es decir, tipo, en una comunidad, en una sociedad, ¿sí? Lo contrario significa es que cada uno, es decir, se proteja de acuerdo a su poder adquisitivo con su familia, ¿sí? No va a ser mismo el derecho del niño, de un niño rico que de un niño pobre, no va a ser el mismo derecho de un adulto mayor rico, de un adulto mayor pobre, o el de aquel que sufre una discapacidad. ¿Por qué? Porque el concepto de economicista, ¿sí? Va a llevar a que si no está cubierta el tema de, si no está el valor solidaridad, está el valor individualidad, competencia, ¿sí? Entonces, ahí también corresponde preguntarse dónde están los intereses eh, de uno, digamos, ¿sí? Si está, digamos, en la solidaridad o en la individualidad y la competencia. Finalmente, el concepto de justicia o justitia, ¿sí? Proviene, digamos, del latín, ¿sí? Eh, el cual hablaba de lo justo. ¿Y qué significa lo justo, digamos, ¿sí? Allá en las clases de derecho hablaban de Ulpiano, era un jurista romano, muy conocido, la cual decía dar a cada uno lo suyo, digamos, ¿sí? Pero el tema es que dar a cada uno lo suyo, ¿sí? Tiene, digamos, diferentes entendimientos. Entonces, el concepto de justicia, es decir, tipo, como virtud, pero también como interés, tiene que ir un punto medio, digamos, entre los intereses del individuo y de la sociedad, ¿sí? Es decir, tipo, ¿qué debe prevalecer? ¿Los intereses individuales o los intereses de tipo social, digamos, ¿sí? Entonces, la construcción del derecho como ciencia se construyó, digamos, en un Estado liberal, y ese Estado liberal propendía a la individualidad y no a la construcción de comunidad. Un estado de bienestar conlleva, digamos, el pensamiento de la comunidad
por sobre la individualidad. Entonces, el derecho de propiedad es un derecho absoluto o tiene límites. Es decir, tipo, todos los derechos tienen que estar reglamentados y tienen límites, digamos, ¿sí? Es decir, no hay derechos de tipo absoluto, digamos. Entonces, el tema de la justicia no es una cuestión menor, digamos. Y ahí volvemos, es decir, la idea, el valor a los intereses, ¿sí? Es decir, tipo, hoy se está discutiendo una justicia de orden federal, ¿sí? Es decir, tipo, cuando decimos el pensamiento de la construcción de una Argentina federal o cuando el norte grande está reclamando mayores recursos materiales, también, es decir, tipo, la presencia institucional eh, tiene que estar en agenda, digamos, de lo político. Los intereses definen, digamos, es decir, dónde yo me veo. Es decir, tipo, yo estoy en Buenos Aires o estoy en el norte. Es decir, tipo, estoy pidiendo que el Estado se achique porque veo un Estado gigante, tengo acceso a la salud, a la educación, o es decir, tipo, en el impenetrable donde no hay acceso, digamos, o es difícil o se está haciendo mucho después de mucho tiempo sin no tener nada, ¿sí? Entonces, ahí es importante hacer centro, digamos, las ideas, valores y los intereses. Eh, por una cuestión de tiempo, voy a dejar, digamos, si que hagan esa reflexión en torno al tema de la libertad. La libertad tiene tres elementos, es decir, tipo, primero es un elemento central en la naturaleza del hombre, ¿sí? Es decir, tipo, es decir, no se tiene dignidad sin libertad. La libertad es un principio constitutivo, digamos, si se quiere, de Occidente. eh, y cuando hablamos de libertad, no solo hablamos de la libertad ambulatoria o de tránsito, o de movimiento, sino también la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Son las tres grandes ramas donde se puede discutir, digamos, ¿sí? Y pasa lo mismo, ideas, valores e intereses, digamos, ¿sí? Es decir, la libertad real tiene que ver con la libertad material, ¿sí? O sea, de nada sirve decir sos libre de navegar por los ríos si no tenés, es decir, acceso o posibilidades de tener, digamos, una lancha, una canoa, digamos, ¿sí? Entonces, es decir, la libertad eh, en derechos se plasma a través de la libertad material, digamos, ¿sí? La libertad material se da, digamos, en un contexto donde todos tienen acceso al trabajo, donde todos tienen posibilidades de desarrollo individual desde el punto de vista material. Y el tema del bien común, ¿sí? Es finalmente el tema central, digamos, es decir, del estado de bienestar, digamos, ¿sí? No puede pensarse el desarrollo de un estado de bienestar desde la individualidad, ¿sí? O desde la construcción del individuo, ¿sí? Sin importar lo social. Esto es fundante o sumamente importante, digamos, para justamente el elemento ordenador, ¿sí? De todos estos valores, ideas e intereses, tiene que ver con el bien común, ¿sí? Es decir, el reconocimiento de derechos, ¿sí? O de prácticas, es decir, mejoran o empeoran, es decir, tipo, a la comunidad. Es decir, mejoran o empeoran lo que es común a todos, ¿sí? Eh, entonces, el bien común es el elemento central en el cual el filtro de todas las actividades individuales, colectivas, institucionales, estatales, públicas o privadas, ¿sí? Eh, tienen que propender al bien común, ¿sí? Es decir, esto es el paradigma, digamos, es decir, de preguntar si mejora a todos o empeora a todos, ¿sí? Bueno, cerramos ahí la clase, corto el Zoom y nos volvemos a conectar para quedar habilitado en lo que es la pregunta y debate. Espero que les haya gustado.